Buenos días, amada familia, amigos, amigas. Hoy ustedes para mí son la iglesia porque ustedes y yo hemos sido acogidos y acogidas por nuestro Dios en Jesucristo nuestro Señor. Eh, He comenzado a, a desear y hoy inicio compartiendo mis reflexiones personales con ustedes. Y el día de hoy, como estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues me permito compartir lo que para mí significa el día de hoy la resurrección de Jesús. Voy a seguir mi reflexión en el Evangelio de Mateo. Y este Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, de los versículos 1 al 10, lo titularon Él está vivo. Y voy a leerles la escritura de la Biblia del lenguaje sencillo porque a mí me parece muy bella la traducción. Dice, el domingo al amanecer, cuando ya había pasado el tiempo del descanso obligatorio, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba de Jesús. De pronto hubo un gran temblor. Un ángel de Dios bajó del cielo, movió la piedra que cerraba la tumba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los guardias se asustaron tanto que empezaron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel les dijo a las mujeres, no se asusten, yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. No está aquí, ha resucitado tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo. Y ahora vayan de inmediato a contarles a sus discípulos que Él ya ha resucitado y que va a Galilea para llegar antes que ellos. Allí podrán verlo. Este es el mensaje que les doy. Las mujeres se asustaron mucho, pero también se alegraron y enseguida corrieron a darles la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se acercaron a él, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no tengan miedo, corran a avisarles a mis discípulos para que vayan a Galilea. Allí me verán. Pues pido al Espíritu de Dios que nos eh, abra los oídos, que nos abra los ojos para que podamos reflexionar juntos acerca de su palabra. Les decía al principio que para muchos, quizá con la situación que estamos viviendo, ni siquiera tenga caso hablar de resurrección, pero para otros, como los cristianos, sabemos que sí es necesario hablar de la resurrección. El ambiente hoy más que nunca que nos rodea, pues es un ambiente muy hostil, y por eso quienes creemos en un Dios de vida, sí vale la pena hablar de resurrección. Pensemos en las situaciones de muerte, hermanos, hermanas, familia, que de manera personal y familiar tenemos o hemos vivido. Situaciones de desesperanza, miedo, incertidumbre, violencia, adicciones, ansiedad laboral, ya sea por falta de trabajo o exceso de trabajo, deudas, enfermedades, extorsiones, desapariciones de familiares, en fin, situaciones que en la cotidianidad nos quitan la vida y hacen que nuestra balanza se incline más para favorecer nuestra muerte prematura. La didáctica de Mateo, en otra ocasión ya le había compartido con una iglesia en San Bartolomé, que me gusta el Evangelio de Mateo porque es muy didáctico. En esta lectura que hicimos, yo resalto algunos aspectos que son la enseñanza que nos da Mateo. Primero, vemos que quienes buscan a Jesús son esas mujeres que van a donde está donde lo han sepultado, porque ya habían estado atentas ellas de dónde lo habían sepultado. Entonces son las que buscan a Jesús, las mujeres de fe, hombres y mujeres de fe son quienes buscan a Jesús. Luego, en esa narración, Jesús da un lugar a las mujeres aún después de muerto, porque son ellas las que reciben las primicias de la resurrección. Y por otro lado, no son ellas las que encuentran a Jesús, es Él quien sale a su encuentro. Jesús resucitado las manda a dar estas nuevas noticias. Estas nuevas de las que habla Jesús nos hablan de la Pascua que hoy celebramos, es decir, que el paso de la muerte a la vida
es el signo de la nueva humanidad, de la irrupción de la vida que Jesús nos enseñó para comenzar con Él a superar todo tipo de muerte. Las escrituras en Mateo nos enseñan que la resurrección de Jesús es su presencia continua con nosotros. Hay un teólogo que se llama Javier Picasa, él es un teólogo católico, pero me encanta su exégesis y los aportes que nos hace del estudio bíblico. Y él dice algo muy bonito. Dice que la resurrección se vive, abro comillas, cuando toda persona pone su vida en manos de Dios, Él lo acoge y lo resucita. De esto dio testimonio Jesús. Jesús rogó también al Padre que lo ayudara ahí en la cruz. Ahí en la cruz se encomendó a Él y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, ayúdame a que pase de mí esta copa. Dios lo acogió y por eso hoy cantamos, hermanos. Al rato seguramente en muchos lugares, ahí en sus casas, ahí cantarán el bellísimo canto de Maranata. Ven, Señor Jesús. Hoy Jesús es glorificado. ¿Por qué? Porque es el sustentador de la vida. Por eso cantamos con gran gozo y alegría: ven, Señor Jesús, ven que te esperamos. Cuando leemos las Escrituras cada día, ahí está resucitando Jesús. Cuando el verdadero cristiano está dispuesto a abrir sus ojos y oídos para escuchar la voz de Dios en Jesús, dada por la palabra de vida que acabamos de leer, ahí resucitamos. La palabra de Dios nos da vida. Cada uno debemos recordar el momento o los momentos cuando Dios tomó nuestra vida en sus manos. Eso nos lleva a recordar que fue ahí cuando en nuestra vida se comenzaron a crear los nuevos cielos y la nueva tierra. Es decir, comenzó la resurrección de nuestra vida y así pasamos a formar parte de esa nueva humanidad que cree en un Dios de vivos y no en un Dios de muertos, como lo narra el libro del Apocalipsis en sus capítulos 21 y 22. Tengo en mi mente un recuerdo de una madre hace muchos años cuyo hijo estaba enfermo, que cuando por gracia de Dios él pudo sanar de esa enfermedad y coincidió exactamente su sanación con el periodo de Semana Santa, su madre pasó al frente de la congregación y muy agradecida dio su testimonio y dio gracias a Dios. Pero lo que más estremeció a la iglesia fue el grito de ella cuando delante de todos gritó: hermanos, hermanas, mi hijo vive, mi hijo ha resucitado. Así, cada uno de nosotros debemos recordar en qué momento hemos resucitado con Jesús, en qué momentos de nuestra vida Él nos ha acogido y nos ha devuelto la vida o nos ha devuelto la vida de algún ser querido. Vuelvo a citar a Picasa, abro comillas, dice él: Jesús resucita en cada ser humano que vuelve a la vida después de haberse encontrado con la muerte. Ahorita mismo, cuando estamos reunidos como familia, ahí cada uno en su casa, ahí estamos viviendo la resurrección de Jesús, porque su presencia entre nosotros es signo de resurrección, signo de la gracia que Dios tiene para con nosotros, para con sus hijas y con sus hijos. Por eso, amadas hermanas, hermanos, hijos, nueras, amigos, amigas, todos quienes han vivido la experiencia de resurrección, quienes han vivido su experiencia religiosa con Dios, desde ese momento hemos comenzado a contar o debemos comenzar a contar y a vivir ese nuevo nacimiento. Esa es la Pascua, hermanos, hoy. Esa es la Pascua que hoy celebramos, la vida nueva, la vida que Él nos ha dado. Dios permita que esta situación de crisis humanitaria sea un testimonio de la gracia de Dios para con cada uno de nosotros, que podamos hoy celebrar la vida en medio de tanta muerte. Porque así, aquí, damos testimonio de que Dios está entre nosotros, de que el Emmanuel es Dios con nosotros. La resurrección de Jesús se manifiesta hoy cuando la comunidad se reúne exactamente ahí donde ustedes están, aquí donde yo estoy, aunque sea de manera virtual, y juntos exclamamos y cantamos: el Señor Jesús resucitó. Aleluya. Que Dios nos bendiga a todos y que sigamos celebrando la vida ahí en esos espacios sagrados que son los hogares. Gracias a Dios por esta nueva vida que Jesús nos ha dado y que su Espíritu nos ayude a celebrar creativamente ahí en el aislamiento la vida que tenemos hasta este momento por la misericordia y gracia de Dios. Amén, hermanos.